Piali, Neno toca Lilica Altonac. Estoy aquí en San Juan Coscomatepec en este Festival de las Máscaras. Son danzantes enmascarados que vienen de diferentes partes de la República, de Tabasco, de Michoacán, de Sinaloa, de Veracruz, de la región aledaña aquí a Coscomatepec, de Izhuatlán del Café y muchas otras localidades. Les voy a ir mostrando algunos de los enmascarados. Ellos han venido a este festival, es el cuarto festival, y han dejado algo de su talento, de su arte. Aquí vemos algunas máscaras también, recordando esta máscara, les quiero decir que también de Tlaxcala han venido. Y miren, acá está la máscara de los que interpretan una danza que se llama la tigrada. Y bueno, aquí no había tigres, aquí había jaguares y ocelotes, pero bueno, se vale que les digan así. Y miren, aquí hay otro traje, ellos, miren qué bonita su máscara de este personaje. Ellos emulan a esos diablillos que andaban ahí provocando pues movimiento, porque aquí no así marcado como el bien y el mal, no, ¿verdad? Pero bueno, cuando ya viene este periodo de la conquista y todo, bueno, pues tenemos a estos diablillos, bien qué chulada, que son perseguidos, hombre, por los santos. Bueno, y acá tenemos una representación, ¿verdad?, de los Santiagos, que es una danza propia de esta región y también de Oaxaca. Miren qué bonita máscara nos han regalado, heredado aquí al municipio de Coscomatepec. Y también yo digo nos han, porque también a nosotros, a todos los visitantes que queremos disfrutar de este arte, pues que es propio de nuestro país. Aquí vemos otros enmascarados y ellos son los huehues de San Jerónimo, Ocotitlán, Puebla. Vean esas máscaras, si ustedes se dan cuenta, emulan un poco al rostro de los santos. Porque pues las personas artesanas tenían que replicar de alguna manera esta combinación que se dio entre lo nativo y lo que traía el conquistador. Vean los rostros, ¿a poco no? Son más de tipo europeo, ajá, como santos, barbudos, y bueno, pues este hasta parece cosaco, ¿cierto? Miren, esto es de la zona de Puebla. Bueno, pues aquí vamos a ver este se llama, es un gracejo viejo de Quechola, Puebla. Mírenlo, qué bonito. Trae, si se dan cuenta, en la parte de arriba, esto que vemos aquí, es su chicote con el que atrae las lluvias, lo azota, emulando el sonido del rayo, del trueno, del señor Tlaloc. Vean su traje cómo es, trae sus herramientas, esta emula, acá está, miren, al chicahuastli. Con él hace sonidos para atraer también a la lluvia. Vean su traje, qué bonito, sus botas, trae piel en los pantalones y aquí viene su rostro. La máscara es de madera y está sonriente. Aquí tenemos otras de Tlaxcala y como les decía, pues emulan a los personajes religiosos, más de estilo europeo que nativo del Valle de México. Estos son de Chiapas, se parecen mucho, ¿verdad? El estilo no cambia, seguimos viendo la influencia extranjera de Castilla. Acá tenemos otro personaje muy bonito, este es de Hidalgo, vean su máscara, qué bonita, muy sonriente el anciano con su sombrero, vean su sombrero, qué bonito tejido tiene, su morral, su ropa de manta. Bueno, y vamos a ver algo que representa también a Hidalgo. Miren, esta máscara está sorprendente, tiene unos cuernos originales, parecen como de chivo, de carnero. Vean el rostro, sí, da miedo, ¿cierto? Bueno, pues algunos tienen pelo natural de animales como de chivo, otros son de mecate, de riata. Miren, este es un diablillo, vean su rostro, este es un diablillo. Aquí tenemos una muestra
de Veracruz. Vean las máscaras de madera. La madera que ocupan es muy ligera para que la máscara no le pese al danzante. Ahí se ven mejor. Bueno, poco a poco voy a ir agarrando más práctica, amigos. Ya ven que yo soy amateur en esto, pero le pongo mucho cariño y entusiasmo. Y acá están otras también del estado de Veracruz. Vean qué bonitas. Miren esta negrita. Y acá hay otra amarilla. Vean la caracterización que tiene. Este es como de un payaso. Y acá, miren este traje. Vean la nariz, cómo es trabajada. El personaje que le ponen ahí. El rostro. De su boca sale como, pues a ver, ahí miren. Sale como un, si lo vemos, sale como un personaje alado. Ajá. Estas las usan en los carnavales. Aquí tenemos otra. También miren su nariz. Tiene ahí un paisaje. Vean los rostros cómo los hacen. Este tiene plumas. Estos son también del estado de Veracruz. Y acá tenemos un payasito. Interesante, ¿no? Vean su traje. El rostro del payaso. Bueno, pues en el arte todo es válido y el artista crea y se recrea a través de esta maravillosa obra en madera y textiles y piel y pelo de animales. Un placer compartir. Recuerda venir a Coscomatepec, Veracruz y disfrutar de este Museo de las Máscaras. Y cada año se hace este festival. Está grandioso. Nos vemos pronto y recuerda que Lili Caltonac no te abandona, aquí te presenta cosas nuevas. Timota. Suscríbete a mi canal, recuerda en YouTube, Lili Caltonac.